gobernados. El contribuyente o el gobernado se rige por ese mismo principio, pero a contrario censo, es decir, el gobernado solamente tiene prohibido aquello que la ley de forma expresa le establezca y tiene permitido aquello que no le prohíba la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos que en el Código Fiscal de la Federación se contemplan facultades para la autoridad, quiere decir que ahí tenemos que encontrar el origen de todos sus actos, de todos sus procederes. Y si no encontráramos en el Código Fiscal de la Federación o en alguna de las leyes fiscales, por decirlo así, que no tendrían por qué establecer procedimientos, sino únicamente cuestiones sustantivas, si no lo encontramos en el Código Fiscal de la Federación, quiere decir que no está. Hay una concepción, a mi punto de vista, equivocada, en la cual algunos atribuyen como fuente de competencia los reglamentos internos o los estatutos. Sin embargo, estos dos son normas de carácter inferior a las leyes federales, por lo tanto tienen que subordinarse a aquellas. Y los reglamentos, los estatutos que establecen y que conceden, reconocen facultades, no conceden facultad, sino que distribuyen las facultades que se encuentran en las leyes federales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que en el reglamento pudiesen venir diversas facultades, eso no quiere decir que ella es la fuente originaria de la facultad que se distribuye, sino únicamente que el reglamento las está concediendo a cada una de las unidades administrativas que integran ese grueso. Ahora bien, Miguel, si tardas mucho, compartir escritorio, quizás sí está pesado. Sí, sí está pesado. A ver, escritorio compartido. Déjame abrir entonces la presentación en mi computadora. A ver, escritorio compartido. Ahí dice escritorio compartido, pero no sé si ustedes ya están viendo lo que yo veo en mi escritorio. No se ve. Escritorio compartido. Pues aquí dice que compartiendo. Me está jugando una mala esto. Eso me pasa por ponerles imágenes en las presentaciones. Creo que voy a tener que desistir de ello. Pero podemos seguir. Ahorita en la parte ya interesante vamos a poner, yo espero que se pueda cargar porque no logro ver el escritorio compartido, pero ya dice que estoy compartiendo. Yo creo que es eso, Jackie. Alguien desde el SAT nos está espiando y dice que no se comparta. Bueno, comentaba, entonces, como hemos dicho, va a ser el Código Fiscal de la Federación el que establezca qué tipo de facultades tienen las autoridades. Y esto es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente. Nosotros vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación 3 tipos de facultades. Las facultades de gestión, que derivados de una jurisprudencia son aquellas de asistencia, control, vigilancia, y que se vinculan específicamente con el cumplimiento de las obligaciones accesorias o formales. Es decir, la autoridad a través de las facultades de gestión no quiere verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Eso no es lo que le interesa. Para eso tiene las facultades de comprobación. Las facultades de gestión le interesan exclusivamente para motivar a que el contribuyente presente las declaraciones, para que presente los avisos. Una vez presentados los avisos, una vez presentadas las declaraciones, una vez presentada la información y documentación que solicita la autoridad, entonces ya se encuentra habilitada para poder llevar a cabo sus facultades de comprobación. Ya se cargó. Muy bien. Entonces, una vez, ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Una vez que la autoridad ya cuenta con estos elementos, nosotros podemos decir que ya está listo para llevar a cabo sus facultades
de comprobación. Entonces, estábamos recapitulando, las facultades de gestión son los de asistencia, control o vigilancia y están relacionados con las obligaciones formales o accesorias. Tenemos también las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 y el procedimiento en los artículos subsecuentes, que sí se refieren ya como tal a que la autoridad pueda comprobar y verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones. Ahora sí viene a ver cómo determinaste, cómo pagaste, si pagaste bien, cuánto te disminuiste, eso es en las facultades de comprobación. La facultad de gestión, por su lado, es, oye, he visto que no presentaste una declaración, preséntala. Oye, he visto que no presentaste el aviso, preséntalo. Oye, fíjate que vi que en esta devolución derivado de mis sistemas, conozco que pudiste haber presentado o te quisiste acreditar actos respecto de los cuales ya se llevó a cabo un artículo 69B, se encuentra el contribuyente emisor de las facturas publicado en la lista negra y entonces no tendrías que haberle dado efectos, pero solamente te señalo ahí como una facultad de gestión que advertí que eso hiciste. Hasta ahí no puede negar una devolución, no puede imponer un crédito, simple y sencillamente gestionar que corrija tu situación fiscal. En las facultades de comprobación, ahora sí, ya la autoridad podría determinar un crédito fiscal, conocer la comisión de algún delito o advertir la existencia de alguna infracción y por tanto imponer las sanciones que correspondan. Y tenemos por último las facultades de control. Facultades de control a las que nos vamos a referir como un 69B, como un 69B bis, como un artículo 5A, que lo único que pretenden es facilitarle a la autoridad fiscal el ejercicio de su potestad coactiva. Y esto lo que va a hacer es establecer una serie de presunciones que los contribuyentes deban desvirtuar a efecto de quitar de la vista la posible existencia de actos de elusión o de evasión. Luego entonces, nosotros tenemos en este panorama todas las facultades que la autoridad puede realizar, los tres tipos de facultades que la autoridad puede realizar. Hoy nos vamos a abocar exclusivamente a las facultades de gestión. Y decía en un inicio que estas facultades de gestión se encuentran pues abordadas por la doctrina, sin embargo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien en una jurisprudencia de la segunda sala establece que efectivamente estas facultades de gestión se refieren a la asistencia, control y vigilancia y que a comparación de las facultades de comprobación, estas lo único que pretenden es lograr el cumplimiento de las obligaciones formales. Así tenemos dentro de las facultades de gestión la solicitud de la firma electrónica. Oye, Mario, esto como porque es una facultad de gestión, ahorita más adelante lo vamos a ver. De hecho, es una facultad de gestión que ha resultado bastante efectiva para la autoridad y que a Prodecon le ha provocado pues bastante incertidumbre, y si a Prodecon le provoca eso, pues imagínense a un contribuyente que acude a generar una firma electrónica y al final del día le dicen que no lo puede hacer porque existen omisiones en el cumplimiento de las obligaciones, ya no solamente de él, pero vamos a esperarnos los comentarios más adelante. La restricción de los certificados de sello digital es una facultad de gestión porque lo que pretende corregir es los supuestos en que la autoridad ubica al contribuyente y lo hace a través de una medida que lo único que genera es el cumplimiento. La opinión de cumplimiento y los listados del 69, me refiero no tanto al 69B, sino los del 69 que atiende a contribuyentes no localizados, que atiende a contribuyentes con créditos fiscales firmes o no garantizados, contribuyentes que fueron susceptibles de una condonación. Y la opinión de cumplimiento, bueno, para aquellas personas que necesitan reflejar una opinión positiva, que finalmente a través de este mecanismo es que la autoridad provoca que el contribuyente dé cumplimiento a fin de obtenerla en blanco. La asistencia y difusión del contribuyente, actualmente con la reforma al artículo 33, que ya establecía las facultades de asistencia de la autoridad. Sin embargo, vamos a ver cómo en este 2021 se recogen algunas facultades a través de las cuales le permiten a él gestionar el cumplimiento, y no solamente el cumplimiento de las obligaciones, sino incluso la corrección de la situación fiscal del contribuyente. Y esto va a ser particularmente relevante porque ya se encuentra vinculado directamente con la situación que les comentaba yo de la reforma fiscal 2021, que nosotros vemos en la exposición de motivos que se refieren específicamente a endurecer o a fortalecer estas facultades de gestión. Y finalmente las facultades ante la omisión de declaraciones y avisos, principalmente la facultad de requerimiento y la de sanción.
Entonces, estas son las facultades de gestión que tiene la autoridad y que se reconocen en el Código Fiscal de la Federación. Me refería al principio, la exposición de motivos de este 2021, yo me centraría únicamente para efectos de este asunto en 4 de los ejes que se señalan en esta exposición. El primero es la simplificación administrativa y seguridad jurídica, y eso por la parte que está subrayada y la parte que está en morado. Señala que esta reforma, dentro de los objetivos que tiene, lo que busca es otorgar mayor seguridad a los contribuyentes y simplificar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. El segundo, de gestión tributaria, dice que se va a privilegiar el ejercicio de las facultades de gestión, asistencia, control y vigilancia, y fíjense mucho en esto, sobre las facultades de comprobación, lo cual es congruente con el principio de autodeterminación y confianza ciudadana. Esto nos está avisando, oye, ya no le vamos a meter muchísimos esfuerzos a mandar visitas, revisiones electrónicas. Nos vamos a abocar específicamente en generar, a través de las muchas facultades que tenemos, de los muchos procedimientos que disponemos, que los contribuyentes lo hagan de forma voluntaria. Esto va a generar, por un lado, la economización de los recursos por parte de la autoridad fiscal, pero también lo que pretenden ellos es sumar a un mecanismo de mayor control a los contribuyentes, cosa que creo no está mal. Sin embargo, creo que la autoridad puede desvirtuar este objetivo si cae en el abuso de sus facultades. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre he sido de la idea que mientras un contribuyente sea cumplido y conozca sus derechos en materia fiscal, la tiene bien. Es importante eso, que sea cumplido con sus obligaciones y que conozca sus derechos. Eso le va a ayudar en muchas desventajas o en muchas desavenencias que podrían presentarse, incluso ante abusos de la autoridad. Porque cualquier abuso de la autoridad, si el contribuyente está cumplido en sus obligaciones, pues no va a pasar nada, tiene elementos de defensa. Y si el contribuyente conoce sus derechos, no se va a dejar ni intimidar, ni va a caer en errores que a veces la autoridad llega a provocar con la forma en que redacta, con la forma en que impacta con sus actos en la esfera de los contribuyentes. Entonces, yo espero que la autoridad los utilice bien y bueno, que logremos lo que pretende la reforma. Otro de ellos, la eficiencia recaudatoria. Se señala que se plantea la mejor eficiencia en el ciclo tributario con una reingeniería de la función de asistencia al contribuyente y el impulso a la cultura contributiva. Y es aquí donde dice, para esto el fortalecimiento de las facultades de gestión de la autoridad fiscal para controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Es decir, no nos lo mandaron a decir. Está derecho en la exposición de motivos y nosotros por eso es necesario que estudiemos un poquito más de las facultades de gestión. Y finalmente, la evasión y la elusión, que de muchos años atrás ya ha sido el argumento por parte de las autoridades, por parte del Ejecutivo o del Legislativo, para efecto de proponer las reformas fiscales. Y bueno, la única que vienen aquí o la forma en que se traduce este combate a la ilusión, pues es únicamente a través de las modificaciones que se hicieron al 69 bis, el 69B y la forma en que se redactó el último párrafo del 5A. Pero la situación aquí es todo esto se traduce en ese fortalecimiento que la autoridad pretende hacer de las facultades de gestión. Las facultades de gestión no son nuevas para nosotros. Históricamente, a pesar de que en el artículo 33 todavía no se contenían facultades de gestión como ahora las tenemos, ya tenía la autoridad fiscal algunos programas a través de los cuales realizaba esta gestión o esta invitación al cumplimiento voluntario de las obligaciones. Y bueno, yo creo que no les voy a echar chismes a ustedes seguramente ya conocen o han tenido conocimiento inmediato de este tipo de procedimientos, de este tipo de actos, a través de los cuales la autoridad notifica, invita o exhorta a efecto de que los contribuyentes cumplan. Y la manera en que lo hace, pues en ocasiones puede caer o rayar en esa intimidación que a veces al contribuyente preocupa en demasía y pues hace que pues reviente del temor de lo que pueda hacer la autoridad. ¿Por qué? Porque la forma en que la autoridad lo propone o lo proponía incluso a veces llegaba con una línea de captura. Oye, contribuyente, fíjate que advertí que en tus cuentas bancarias tienes tantos ingresos y por lo tanto te digo que esto tendrías que pagar. Y pues el contribuyente, si desconocía cuáles eran sus derechos, si se encontraba omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, pues lo primero que podía pensar era, oye, la autoridad me está notificando un crédito. La autoridad me está diciendo que ya tengo que pagar eso. Y la autoridad también me está avisando que si no lo hace me va a embargar. Cosa que no era así.
pero la redacción por parte de las autoridades tampoco era la más adecuada como para garantizar en los contribuyentes esa certeza. Digo que esto fue pues particularmente efectivo para las autoridades por los resultados que tenía. Estas facultades o estos programas que tiene la autoridad de cobro persuasivo, de caídas recaudatorias, pues nosotros las vemos implementadas a efecto de encontrar cartas de invitación, exhortos y comunicados que se notificaban al contribuyente a través de diversas vías. A veces contribuyentes las recibían en su domicilio, algunos contribuyentes las recibían por correo certificado, incluso algunos contribuyentes recibían llamadas de la autoridad o correos electrónicos del SAT y en las cuales únicamente se le podían señalar una de tres cosas. Una, oye, hemos visto que estás omiso en el cumplimiento de sus obligaciones. Dos, oye, hemos advertido cumplimientos, hemos advertido comportamientos atípicos. O tres, oye, fíjate que te estamos diciendo que advertimos esta situación y la tienes que corregir. Esas eran las principales temáticas que una autoridad abordaba en estos programas de cobro persuasivo y caídas recaudatorias. El SAT lo justificaba y lo justifica en su portal a través de la siguiente. Dice que el objetivo es el motivar al contribuyente a través de estructuras amigables que van a facilitar el pago de su adeudo fiscal, evitando con ello llegar a requerir o embargar sus bienes. Fíjense cómo incluso ya la forma, el objetivo en el cual se redacta este programa de cobro persuasivo ya parece agresivo, porque nos dice, oye, lo que quiero motivar y facilitar es el pago de su adeudo fiscal. ¿Cómo la autoridad, si no ha llevado una facultad de comprobación, conoce que existe un adeudo fiscal? Ya le está llamando que tiene un adeudo fiscal cuando puede ser que el contribuyente los ingresos que tiene en su cuenta bancaria ni siquiera sean ingresos, que tengan el carácter de un préstamo, que sean donaciones que realizan los hijos a los padres, que se trate de donaciones entre hermanos porque uno de ellos se enfermó, porque se trate de aportaciones que realizan los padres de familia a una mesa, a una mesa directiva, la cual ni siquiera está normada, pero todos esos son para las necesidades escolares. Y la autoridad ya está hablando de un adeudo fiscal. Y luego dice, evitando con ello llegar a requerir o embargar sus bienes. Oye, pero espérame, antes de que tú, con motivo de tu carta de invitación, con motivo de lo que es un adeudo fiscal, requieras y embargues, lo primero que debiste haber hecho es verificar el cumplimiento de mi obligación, comprobarme que efectivamente tenía ese adeudo. Y entonces es por eso necesario que la autoridad haya corregido o que el Ejecutivo mismo corrigiera este tipo de situaciones a efecto de sentar bien las bases. Y va a ser muy importante que ustedes tengan en cuenta que estas facultades que ahora se establecen en el 33 se ubican en ese artículo que se refiere a la facultad de la autoridad de asistir y orientar a los contribuyentes, con lo cual vamos a tener ese objetivo. A diferencia de este objetivo de cobro persuasivo, que es motivar y facilitar el pago del adeudo, lo que se plantea en el actual artículo 33 es que lo que se motiva es el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y la corrección de la situación fiscal. Esta segunda parte tiene sus bemoles, pero creo que no está mal, porque nos avisa que este tipo de cartas, que este tipo de exhortos tienen que llegarle a contribuyentes que efectivamente tengan algo que corregir. Entonces, con lo que teníamos fundamento legal antes del artículo 33 que actualmente tenemos, pues el fundamento legal que aparecía en algunas cartas o el fundamento legal que de repente se justificaba por parte de las autoridades se refería al artículo 33, fracción tercera, que son la cuestión de enviar invitaciones y censos a efecto de asesorar, y el artículo 16, fracción 13 del RISAT. Pero ya dijimos, el RISAT no es ningún instrumento que pueda establecer facultades a favor de las autoridades. Entonces, pues a consideración nuestra, no existía un fundamento específico que le diera a la autoridad la facultad de realizar este tipo de actos. ¿Cuál fue la defensa o por qué este tipo de cuestiones no se ventilaron demasiado? Pues en el caso de que un contribuyente acudiera a un medio de defensa, recurso de revocación, juicio contencioso, en la mayoría de los casos los tribunales y las autoridades a quienes les corresponde resolver este tipo de recursos, señalaban que, oye, esta carta de invitación no es un acto administrativo susceptible de impugnarse porque en primera no es definitivo y en segundo se trata solamente del ejercicio de una facultad en la cual la autoridad te está invitando y que tienes dos posturas a realizar. Una, en caso de que efectivamente tengas algo que cumplir, lo cumplas, o dos, aclares. Y entonces decían las autoridades de algunos tribunales, oye, esas cartas de invitación no tienen el carácter de impugnables.
Hubo otros tribunales, hubo otras autoridades que derivado del tipo de carta de invitación sí le llegaban a dar una connotación cuando a través de estas se podía hacer una determinación o anunciar en cantidad líquida un crédito fiscal. Y esto porque decíamos al principio también, llegaron en ocasiones a ese exceso en el cual ya en una carta de invitación se notificaba incluso una línea de captura para que el contribuyente fuera y pagara. Y ya la autoridad estaba desconociendo todo lo que podía suceder anteriormente a efecto de determinar la base del impuesto o determinar el impuesto que le correspondiera al contribuyente. Entonces, nosotros lo que sí veíamos a través de esta cuestión era que el fundamento, si bien no era robusto, pues tampoco debía espantarse el contribuyente, pero la autoridad era efectiva porque lograba lo que quería. A través de ese acto, a muchos contribuyentes que desconocían cuál era la naturaleza de este tipo de cartas, exhortos o requerimientos o avisos, pues lo que hacían era preocuparlo y en muchos de esos casos ir a pagar. En algunos de los casos asesorarse, en el mejor de los casos, pues él mismo tratar de aclarar la situación y tener los elementos con los cuales aclararlo. Y en todos esos casos, a mí me hubiese gustado que vinieran a Prodecon. Vamos a ver por qué digo que tiene muy buenos resultados. Dentro del procedimiento o dentro del programa de caídas recaudatorias, de acuerdo con la información del SAT, publicada en datos abiertos, nosotros vemos cuáles fueron el total de actos que realizó. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, viene 2019 y 2020 hasta octubre. Y vemos todos los actos que realizó por buzón tributario, por correo electrónico, por llamadas y en vigilancia profunda. Vigilancia profunda eran esas invitaciones que se le hacían para que acudiera ya sea ante el SAT o ya a finales del año 2020 a través de Teams, a efecto de que tuvieran una entrevista con la autoridad y la autoridad les informara cuáles eran las situaciones atípicas o las irregularidades que había conocido con motivo de la consulta. Y vemos, por ejemplo, de vigilancia del cumplimiento, cuántos actos realizó por buzón tributario, por correo electrónico, telemensajes, mensajes SMS, requerimientos y requerimientos de las entidades. Aquí incluso están ingresando lo que son los requerimientos de cumplimiento de obligación. Le llamamos cumplimiento de obligaciones a aquellos requerimientos que le llegan a los contribuyentes en que les dicen, hoy estás omiso en la presentación de la declaración de abril de 2018. Y nada más. Y el contribuyente tiene una de dos, o demostrar que efectivamente ya la cumplió o cumplirla. A este regularmente le sucede una multa también por control de obligaciones en el cual se refieren, oye, derivado de que advertí que estabas omiso y pues te pongo la multa. O bien, incluso has sido omiso a pesar de que te requerí. Y un tercer caso, te impongo la multa porque cumpliste a gestión de la autoridad, porque cumpliste a requerimiento de la autoridad, cosa que dice el contribuyente, oye, pues yo pensé que estábamos bien, me requeriste, cumplí, yo pensé que ya no me vas a multar, pero no, ya a veces llega también esa multa. En todos esos casos hay posibilidad de defensa. Y ahora veamos cuáles son los resultados. La recaudación generada. Fíjense la recaudación que tienen por esos actos. Aquí hablamos de millones de pesos. O sea, tan siquiera en octubre de 2020, cuando ya teníamos una cuestión de pandemia, por buzón tributario se hicieron 33,600 gestiones. Y se logró, aquí tenemos millones de pesos, 1,810 millones de pesos. Nada más por las gestiones que realizaron por buzón tributario. Por cartas de invitación, pues no se mandaron, yo creo por la cuestión pandémica, por correo electrónico 8,800, por llamadas 4,200, vigilancia profunda ahí 1,763,600. Fíjense cómo esta recaudación ha demostrado a la autoridad fiscal, y no solamente a la autoridad fiscal, yo creo que también al Ejecutivo y al Legislativo, que tenían que poner sus ojos también en estas facultades de gestión. Facultades que no han implicado que la autoridad tenga que trasladarse. Ya entramos al multiverso. Miguel Chamlati y Chamlati están... Otro esquema, del programa de vigilancia del cumplimiento. Fíjense cómo también tenemos aquí en miles de millones de pesos. ¿Cuál es el resultado de estas facultades de gestión en recaudación del bloqueo de certificado de sello digital? Fíjense, en agosto se llevó una cancelación de certificados de sello digital. En mayo 13, bueno, vemos cómo existe poco en bloqueo de certificados de sello digital a comparación de 2019. Y eso no es noticia. De hecho, a nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tenemos conocimiento que casi no se ejerció el 17H bis. No sé si la autoridad no ha tenido todavía
robustecido su procedimiento o sus sistemas para efecto de desbloquearlo al momento en que el contribuyente presente su caso de declaración, o a qué se deba que no existen. No sé si ya el contribuyente esté en cumplimiento de sus obligaciones, pero lo cierto es que para 2019 fue una de las medidas que en mayor medida realizó la autoridad, la cancelación del certificado de sello digital. Y lo hemos visto, ha sido una de las medidas más efectivas que tiene para lograr el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Únicamente, contribuyente, no te permito facturar. Tanto esa como el embargo de cuentas bancarias son las medidas que parece que la autoridad ahorita está tomando como preferidas a efecto de lograr ya sea el desarrollo de sus facultades o, por otro lado, en caso de la cancelación de certificados, el cumplimiento de las obligaciones formales. Y vemos otro tipo de procedimientos que realiza la autoridad. Entonces, este antecedente, el hecho de que ya teníamos algunos modelos ya probados, como ese programa de caídas recaudatorias y de cobro persuasivo, y que esto incluía cartas de invitación, que esto incluía exhortos, que incluía el programa de vigilancia profunda, y que ya les había dado muy buenos resultados, entonces para 2021 viene una modificación al artículo 33. Vamos a ver cuál es esa modificación del artículo 33. La primera de ellas, que este tipo de asistencia ya no solamente va destinado al contribuyente, sino que va destinado también a la ciudadanía en general. Y esto, bueno, yo creo que no ha parado la autoridad en ese deseo de llamar a la formalidad a aquellos que continúan a la informalidad. A muchos, yo creo que a todos los contribuyentes nos hace daño que aún haya contribuyentes que no estén en la parte formal. Incluso me refiero ahorita en pandemia. Yo he escuchado de repente comentarios de amigos, colegas o incluso familiares que dicen, oye, pues es que uno cuando tiene su negocio cumple y paga, y llega la pandemia y nos cierran, pero yo veo el carrito de tacos allá afuera y ese no lo cerraron, y veo que no tiene ni siquiera cubrebocas, nada de eso. ¿Quién los regula? O sea, ¿cómo puede ser posible que ellos tengan más beneficios que nosotros, no? Bueno, la autoridad ha seguido haciendo sus labores, quizás pues ha centrado más justamente con quienes ya tiene en el RFC, pero ha seguido realizando las labores que tiene para efecto de invitar a los contribuyentes a la formalidad. Incluso Prodecon ha realizado campañas de cultura contributiva a efecto de sumarlos, porque en el momento en que nosotros, todos los ciudadanos, ya estemos contribuyendo con lo que nos corresponde, seguramente tendremos también la facultad de obligar a las autoridades a que lo destinen de la forma en que se debe, a exigir la transparencia en el gasto y también ver que efectivamente esa obligación de destino al gasto público se rija conforme a los procedimientos que se tienen que llevar para comprobar que esto ha sido utilizado de manera favorable a la sociedad a quien sirve, ¿no? Y establece que esta facultad de asistir a los contribuyentes y a la ciudadanía se va a llevar de la siguiente manera o con las facultades siguientes. Y nos van a ingresar tres principales. Informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las obligaciones. ¿Cómo va a informar de las posibles consecuencias? Se supone que esta asistencia tiene que ser muy amigable para decir, oye, contribuyente, en el caso de que tú te encuentres omiso en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como son la presentación de avisos y declaraciones, de acuerdo con el artículo 79, 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación, te pueden imponer una multa. Estas multas pueden ir de tal rango a tal rango y tendría que ser informativo. Esperemos que la autoridad no la haga en el sentido de decir, oye, contribuyente, fíjate que nosotros podemos ver de nuestros sistemas que estás omiso en por lo tanto, en caso de que no quieras que te imponga una multa, preséntalo en 2 días. No sé, la forma de decirlo tiene mucho que ver. Y la facultad que se establece es la de asistir. Por lo tanto, se supone que los actos de autoridad que se den dentro de esas facultades tienen que llevar esa connotación. La asistencia, la facilidad, la asesoría, la orientación en el cumplimiento de las obligaciones. Tienen también la facultad de proporcionar material impreso digital de apoyo y ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad. Tienen la facultad de invitar a acudir a dichas oficinas a los contribuyentes con el objeto de orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Este es el programa de vigilancia profunda. Ya la autoridad en Código Fiscal de la Federación tiene la facultad expresa para poder hacer invitaciones a los contribuyentes a que acudan sin que esto se pueda confundir con una facultad de comprobación. La labor, a diferencia de la facultad de comprobación, la labor en el artículo 33 de la autoridad tiene que ser meramente informativa, de asistir.
oye, contribuyente, fíjate que nosotros vimos este comportamiento atípico, de repente vimos que traías una utilidad, no sé, de 7 millones, y de repente de un año para otro, pues se cayó a 1. ¿Cómo sucedió eso si seguimos viendo que tienes la misma cantidad de activos, tienes la misma cantidad de trabajadores? Pues llegó pandemia. Ah, ok. Oye, tengo otro tipo de situaciones que decirte. Oye, fíjate, contribuyente, entonces únicamente te sugiero que tengas registrado todo esto para efecto de que en una posible o eventual facultad de comprobación, pues no salgas mal. Si estás realizando el cumplimiento correcto de tus obligaciones, felicidades. Si no, te invitamos a que corrijas tu situación fiscal. Incluso para esto vamos a ver una facultad que más adelante se detalla, que puede representar para muchos alguna cierta incertidumbre. Pero vamos a seguir con esto. Orientarles y auxiliarles a través de los medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello, lo que hacen las autoridades en sus salas de internet. Si lo hacen bien o lo hacen mal, pues ya será cuestión de que ustedes me digan, y que puedan también, en caso de que la autoridad no lo haga correctamente, pues avisar a PRODECON, que finalmente para eso está. Dar a conocer en forma periódica, mucho ojo en esto, y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta, parámetros que hagan referencia con respecto a las utilidades, conceptos deducibles, tasas efectivas del impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas de similar situación a la del contribuyente. Y hay contribuyentes que dicen, oye, a ver, pero esto me pone en una situación muy mala, porque ¿cómo va a ser que a mí que me dedico a vender zapatos, pues de repente me comparen con una empresa que ya exporta, importa zapatos? Yo soy un pequeño negocio, solamente tengo 2 trabajadores que estamos ahí poniendo suelas. No me puedes comparar con ellos. Y en realidad, este artículo no pretende eso, sino lo que pretende es justamente únicamente notificar parámetros de utilidad respecto de personas que se ubiquen en similar supuesto tuyo, no en un puesto distinto o por ramas, no. En realidad, la ingeniería que tiene el Servicio de Administración Tributaria, por cuanto hace la información de la que dispone, le ha permitido dirigir de forma efectiva las facultades de comprobación. Es decir, derivado de la información que ya tienen sus bases de datos, cuando la autoridad decide iniciar facultades de comprobación, en la mayoría de los casos sabe que hay donde rascar, sabe que hay comportamientos atípicos, sabe que hay incumplimientos o sabe que hay situaciones que le van a permitir determinar un crédito fiscal a efecto de que éste tenga eficacia. Bueno, lo mismo va a suceder con esta facultad, derivado de toda la información que tiene, conoce más o menos cuál es nuestro comportamiento relacionado con contribuyentes de una similar situación. Y lo que la facultad que le establece el artículo 33 es informar respecto de parámetros que sean referencia para los contribuyentes, respecto de la utilidad, respecto de los conceptos deducibles o respecto de las tasas efectivas que se han venido obteniendo, que se han venido pagando, a efecto de que el contribuyente lo tome exclusivamente como referencia. De hecho, el mismo artículo dice que el objeto de esto es con la finalidad de medir riesgos impositivos. No tiene la intención de dirigir a una facultad de comprobación. ¿Sí? Entonces, mucho ojo en esto, porque la labor del artículo 33 es asesorar, facilitar, asistir al contribuyente. Y también señala que va a promover el cumplimiento de las obligaciones a través de propuestas de pago en declaraciones prellenadas, cosa que ya ha venido haciendo y que a muchas personas físicas les beneficia. Esto no quiere decir que la declaración prellenada sea modificable, no, al contrario. Sin embargo, cuando se modifica, entonces ya es responsabilidad del contribuyente quien va a tener que demostrar la procedencia de sus deducciones o aquello que no haya estado registrado, ¿no? Los comunicados para promover el cumplimiento de obligaciones fiscales y los comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas. El artículo considera necesario precisar que justamente este envío de documentos no constituye de forma alguna facultades de comprobación. Bueno, únicamente ya para cerrar este tema del artículo 33, actualmente tenemos el programa de vigilancia profunda. Y actualmente nosotros sabemos que esta vigilancia profunda puede ser a través de 2 vías, que se nos notifique un oficio de invitación en el cual nos piden que acudamos a las autoridades o bien una entrevista digital. Cuando nosotros somos notificados con la invitación de acudir a las oficinas de las autoridades fiscales, el año pasado y en ejercicios anteriores se dio un fenómeno que preocupó, que era que de repente la administración de Zapopan invitaba a Luis Miguel, que está en Coatzacoalcos, a que aclarara su situación fiscal y le decía que se presentara en sus oficinas. Y entonces Luis Miguel decía, ahora me tengo que trasladar a Zapopan. Se dan cuenta las autoridades de esto e incluso la titular del SAT emitió un comunicado en el cual dijo, a ver, espérate, no.
Estas facultades no pueden representar esos obstáculos, por lo tanto, las autoridades competentes para desahogar este tipo de procedimientos son las administraciones de recaudación y el contribuyente puede asistir a aquella que le quede más próxima. Y esto se hizo necesario hacerlo porque al parecer la autoridad empezó a enviar estas cartas de invitación, no sé con qué intención la de enviarlas desde domicilios distintos a los del contribuyente, pero sí en muchos casos ponían en jaque a los contribuyentes que creían que tenían que acudir hasta las oficinas de aquella autoridad que estaba invitando. Entonces, muy importante esto. Esta situación que se dio el año pasado motivó que existiera ya un procedimiento previsto en una regla en la cual se establece que el procedimiento es acudir a las oficinas de la administración o bien ingresar a través de del portal o de la aplicación que se señala en la carta de invitación, y durante la entrevista el SAT debe dar a conocer esas omisiones, diferencias, inconsistencias que haya identificado, y que al final de la entrevista el contribuyente recibe orientación para el cumplimiento de sus obligaciones, la corrección de su situación fiscal e incluso tiene un plazo de 10 días para efecto de poder realizar esta entrevista. Comentaba, tenemos ya incluso una regla actualmente en la resolución miscelánea fiscal que establece cuál es el procedimiento de la aclaración de cartas de invitación o exhortos, es la 21114, muy importante para su consulta. Dentro de estas facultades relacionadas con el artículo 33, específicamente cartas de invitación, exhortos, requerimientos, comunicados o mensajes, nosotros tenemos en Prodecon un análisis sistémico 8-2015. Oye, Mario, ya es muy viejo el análisis sistémico, sin embargo es vigente. En lo sustancial es muy vigente porque nosotros lo que hicimos en ese momento fue advertir cuáles eran los derechos que de ninguna manera podrían violentarse el contribuyente cuando estuviera en sus facultades de gestión. Y nosotros decíamos, bueno, por principio de cuentas, un artículo 16 de la Constitución que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, sino en virtud de un mandamiento escrito, ojo, que sea emitido por la autoridad competente que funde y motive la causa de procedimiento. Dice que nadie puede ser molestado. Oye, pero es una carta de invitación. Aún así, una carta de invitación me genera molestia. Llamando la molestia, no que me enoje, no, simple y sencillamente que pase algo que me violente mi situación de comodidad en la que me encuentro. Esa molestia en la que me llega a la autoridad un oficio y me dice, oye, es que tienes omisiones por 15,000 pesos. Ah, ¿cómo sabes tú que tengo una omisión de 15,000 pesos? Ya, ningún acto tendría que ingresar a la esfera jurídica del contribuyente, sino a través de un acto escrito. Oye, pues ahí está escrita la carta de invitación, emitido por autoridad competente, que en la mayoría de los casos, estas cartas de invitación, pues únicamente decían Administración General de Recaudación y no identificaban a la autoridad que la emitía. Y 3, que fundara y motivara la causa de razón. Fundamento antes no tenían, ahora hay que prestar mucha atención. Tienen que venir fundamentadas en el artículo 33 y relacionarse con aquella facultad que ahora sí vamos a encontrar diseminada en el RISAT. El artículo, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente también es válida tenerlo en esto. Yo siempre he dicho, esta ley como que ha sido muy olvidada por parte de los asesores o por parte de algunos abogados o algunos contadores, porque es la que menos toman en cuenta y también establece situaciones que debemos tomar día a día en previsión a efecto de evitar pues violaciones a ellos. Establece el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que los contribuyentes tienen derecho a ser informados y asistidos por las autoridades fiscales en dos vertientes. Uno, en el cumplimiento de sus obligaciones y el alcance de estas. Dos, derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. Oye, autoridad, me llamaste a tu domicilio, fui a tu domicilio, tuvimos una entrevista, dijimos que podía agregarte información y documentación, te agregué documentación e información para efecto de que tú no tuvieras dudas y ya después no me dijiste nada. Y la autoridad dice, bueno, pues es que no estamos en facultades de comprobación, pero pues al menos dime que te atendí la carta de invitación, al menos dime si ya con eso te logro aclarar tu situación, que estabas o que motivó la carta de invitación. 3, derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. Oye, me llega la carta de invitación y me dice que la autoridad es la General de Recaudación y me meto al RISAT y tiene no sé cuántas unidades administrativas. ¿Con cuál de ellas acudo a efecto de que pueda resolverme o con cuál voy a poder desahogar este procedimiento? Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos. Oye, cuando nosotros llegábamos a desahogar la entrevista con la autoridad, yo contribuyente me acompañaba de mi contador a efecto de que me pudiese asistir y la autoridad me dice que no puede pasar.
Oye, ¿por qué no puede pasar? Yo no soy perito en la materia fiscal. Tú me vas a hablar de cuentas y yo no voy a saber lo que me dices porque yo soy un empresario que se dedica a hacer zapatos. Por lo tanto, cuando tú me hables de que de repente mis deducciones y que el IVA acreditable, yo no voy a saber responderte. Necesito a mi asesor, quien se ha encargado de mi contabilidad, quien se encarga de mis declaraciones. Por lo tanto, creo que también en esto alcanza el debido respeto y consideración que deben tener las autoridades para los contribuyentes. El derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales, cuando intervenga, o más bien cuando se haga necesario la intervención de los contribuyentes, se lleve a cabo de la manera que resulte menos onerosa. Y no solamente en la cuestión económica, sino también en cuestión de tiempos, de traslados. ¿Cómo es posible que me digas que me tengo que trasladar a Zapopan para poder desahogar este procedimiento? Y finalmente, el derecho que tienen los contribuyentes para formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas. Todo esto lo tendrían que respetar las autoridades. Y reitero, en el año 2015 nosotros emitimos un análisis sistémico, el 8-2015, en el cual emitimos una recomendación sistémica dirigida a la autoridad a efecto de que corrigiera ciertas prácticas indebidas que nosotros habíamos visto. Y la sugerencia nuestra fue la siguiente: oye, el SAT en su programa de cobro persuasivo debe implementar las mejores prácticas a fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales. Entre otras, uno, uniformar las actuaciones de cobro persuasivo, que no sean distintas las que se llevan en Zapopan con las que se llevan en Coatzacoalcos, con las que se llevan en Tepic, que sea la misma facultad la que realiza, que sea la misma manera de llevarlo a cabo, que se dé, si lo que vas a utilizar es una carta de invitación, que contenga los mismos requisitos, que cause la seguridad jurídica al contribuyente. Dos, abstenerse de utilizar lenguaje intimidatorio para requerir al contribuyente. Esto ya lo dibujamos, entonces no hay mayor comentario. Proporcionar información clara y objetiva ¿cómo se llama? A los contribuyentes. No solicitar cargas excesivas a los contribuyentes. De repente, a través de una de estas de vigilancia profunda, llegaba el contribuyente y decía, a ver, vamos a la entrevista. Y la autoridad ya tenía una lista. A ver, me tienes que traer un papel de trabajo en el que me vas a ingresar nombre del contribuyente, RFC del contribuyente, domicilio del contribuyente, estado del contribuyente, constancia del contribuyente, me vas a decir qué operaciones llevaste, me las vas a relacionar directamente con el IVA acreditable, me la vas a relacionar. Oye, espérate, ese papel de trabajo no lo tengo diseñado. Ya parecía que la autoridad estaba realizando una facultad distinta a la facultad que según él estaba iniciando. Y bueno, con motivo de este análisis sistémico, el SAT en cumplimiento emitió unas reglas internas al SAT para efecto de que uniformaran su actuación. Y les puso las siguientes reglas: informar a los contribuyentes sobre el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales para evitar futuras inconsistencias. Establecía el documento que se presentó ante Prodecon que la autoridad tenía que ser clara en cuanto a que el objeto de esta carta de invitación, de este exhorto, no era otro, sino únicamente invitarlo al cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Tenía que emitirse por escrito o cualquier otro medio de comunicación en el cual pudiera consultarse en forma posterior. Invitar a los contribuyentes a aclarar y, en su caso, a corregir su situación fiscal respecto de las inconsistencias o irregularidades. Para facilitar el cumplimiento, podrán enviar propuestas de pago con base a la información del sistema institucional. Y los contribuyentes podrán ser acompañados de su contador, abogado o asesores fiscales, en su caso, o con un representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esas fueron las reglas que emitieron para efecto de este tipo de actos de cobro persuasivo. Y además, los requisitos que debían cumplir las cartas de invitación también se señalaron. Tenían que señalar nombre, razón o denominación social del contribuyente al que se dirigen, ser concretas, es decir, señalar el ejercicio, periodos, declaración o declaraciones en el cual se encuentra la irregularidad, indicar la forma precisa en la cual esta presunta irregularidad e inconsistencia puede dar lugar a sanciones, invocar los fundamentos de asistencia con los que cuentan las autoridades, que en este caso era el artículo 33, ahora sabemos que sí lo es, señalar los derechos que le asisten al contribuyente, incluso la posibilidad de acudir con un representante de la Prodecon y no adjuntar formatos no oficiales para ser requisitados. Esos papeles de trabajo propuestos o de repente una como nota ahí de pago, nada de eso podían incluir. ¿Por qué? Porque se desvirtuaba como una facultad discrecional que estaban realizando. Entonces, con esto cerramos como tal el tema de las facultades de gestión relacionadas con cartas de invitación, con exhortos y con los programas de cobro persuasivo, caídas recaudatorias y vigilancia profunda.
Seguramente alguno de ustedes convivió con ese tipo de actos y bueno, ahora es importante que tengamos en cuenta la redacción del artículo 33 y que vigilemos muy bien cómo es que la autoridad va a ir realizando estas funciones a efecto de uno, identificar cuáles son los posibles excesos, dos, incluso también felicitar aquellos éxitos que tenga y tres, participar en la PRODECON de cuáles son estos. Algo en lo que yo he insistido mucho es que posiblemente algunos contribuyentes o algunos asesores dicen, oye, pues si yo lo puedo solucionar, ¿para qué voy a PRODECON? Y la cosa aquí es, a ver, PRODECON tiene dentro de sus facultades conocer justamente cuáles son esas violaciones que se dan a los contribuyentes para invitar a la autoridad a corregirlos. Pero es muy difícil de repente nosotros identificarlo cuando el contribuyente no nos da los elementos, porque la Procuraduría no actúa de oficio. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente actúa en instancia de parte, necesita la denuncia por parte del contribuyente para habilitarme a mí a decirle a la autoridad que algo está haciendo mal. Y tener la noticia de todos estos actos que pueden dañar en menor o mayor medida a los contribuyentes es necesario para PRODECON a efecto de que nuestras actuaciones también se dirijan a corregir esas situaciones que necesitan o que meditan corrección. Bueno, vamos a hablar ahora de otra de las facultades de gestión, la prevista en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, y esto ha dado a veces mucho que pensar. El artículo 41 se refiere justamente a la manera en que la autoridad va a obligar a los contribuyentes a presentar declaraciones y avisos. Dice la redacción del artículo 41, cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades exigirán el cumplimiento de la forma siguiente. Y la redacción es muy clara, dice, imponer multas, requerir hasta en 3 ocasiones el documento, otorgando un plazo de 15 días, y si no se tienen, se impondrán las multas. Fíjense cómo la redacción de este artículo nos da para dos interpretaciones. Uno diría, bueno, el artículo dice que la autoridad va a exigir el cumplimiento de las obligaciones a través de la forma siguiente y que lo va a hacer imponiendo multas requeridas en 3 ocasiones y si no se atienden, entonces impondrá las multas por cada obligación emitida. Eso, por un lado, nos podría pensar, a ver, entonces primero hay requerimiento y después hay sanción. Hay muchos tribunales que han dicho, no, el artículo dice que la autoridad, la forma en que lo va a hacer es imponer las multas, requerir. Por lo tanto, deja en primer lugar la imposición de multas. De ahí que con independencia de que pueda la autoridad requerir o no previo a multar, la autoridad puede multar directamente. Y bueno, pues en eso hay que poner mucho ojo, porque no nos podemos confiar como contribuyentes a que la autoridad nos tenga que requerir. Sin embargo, ahora se supone que la autoridad puede enviarnos cartas de invitación y tendría que privilegiar la emisión de una carta de invitación, que no es un requerimiento, a efecto de conocer, y si nosotros cumplimos incluso dentro de ello, pues que no imponga multas, no por lo previsto en el artículo 73, y ahorita vemos por qué, pero sí que se abstenga de imponer multas por no haber requerido o por no estar todavía dentro del procedimiento del artículo 41 y cumplir con lo que dice la exposición de motivos. Favorecer el cumplimiento voluntario y la cultura contributiva. Y no así utilizar estas facultades de gestión para desvirtuarlas como si fueran facultades de recaudación. ¿Por qué las facultades de gestión, por lo menos las previstas en el artículo 41, lo que pretenden es desincentivar el incumplimiento de las obligaciones formales? Vamos un poquito más rápido porque tenemos... Tete me anda pisando los talones. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación establece cuándo las autoridades no van a imponer multas y dice no van a imponer multas cuando las obligaciones se cumplan de forma espontánea, cuando exista fuerza mayor o bien la existencia de un caso fortuito. En los 3 casos es al contribuyente a quien le corresponde demostrar la sobreveniencia de estas situaciones. Oye, no cumplí porque ese día se cayó el internet a nivel nacional. Ah, bueno, demuéstrame tú que efectivamente ese día se cayó. Y entonces guardar registros. Cuando los contribuyentes llegan conmigo y me hablan y me dicen, oye, Mario, fíjate que estoy tratando de mandar este aviso y hoy es la fecha de vencimiento y no he podido hacerlo, le digo 2 sugerencias. 1, mete un caso de aclaración en el cual le digas a la autoridad, te mando toda la información, hoy se me vence y tu sistema no sirve. Y 2, mete una queja. Mete una queja con esos testigos, es decir, con esos pantallazos en los cuales se advierte que es la página de sala que no sirve, para efecto de decirle a la autoridad, oye, considerando que no existe, entonces permíteme que lo cumpla al día siguiente o en el momento en que me sea posible cumplirlo. Pero dejar esa evidencia, porque muchas veces los contribuyentes dicen, pues es que no se pudo.
Y la autoridad dice, bueno, pues demuéstramelo. Y no hay manera de demostrarlo porque no se recabaron los testigos. Entonces, muy importante ello. Pero vamos a lo siguiente. ¿Por qué decíamos que a veces la carta de invitación puede que ya haga inaplicable este artículo 73? Fíjense, dice el artículo, no se considera espontáneo en 3 casos. 1, cuando la omisión sea descubierta por la autoridad fiscal. Cuando la autoridad te notifica una carta de invitación, ya descubrió ese incumplimiento. 2, la omisión haya sido corregida por el contribuyente después que las autoridades hubieran notificado una orden de visita o haya mediado un requerimiento o cualquier otra gestión. Hay muchos que dicen, no, pues es que cuando te llega el citatorio, ya cumple todas las obligaciones a efecto de que, como surte efectos al día siguiente la notificación, pues entonces no te pueden imponer multa. Y cuando nosotros cumplimos la obligación desde el citatorio, no con la notificación, esto es procedente, es cumplimiento espontáneo. Por lo tanto, cuando nos llega un citatorio de la autoridad, si no sabemos para qué es, agarramos luego la opinión de cumplimiento, checamos cuáles son nuestras obligaciones, presentamos todas, a efecto de que nuestro cumplimiento haya sido voluntario. Si lo hacemos una vez practicada la notificación, muy probablemente ya no nos aplique el artículo 73 porque la omisión ya fue descubierta por la autoridad. Y ahora sí, la autoridad tiene un elemento para decir, no, mira, yo ya lo había descubierto, aquí está mi requerimiento en el cual refiero, yo ya lo había descubierto. Oye, no había surtido efecto su notificación, es que no nos vamos a ir a la fracción segunda, nos vamos a quedar en la primera donde dice que ya lo haya descubierto. Continuemos. La restricción temporal de los certificados de sello digital como facultad de gestión, bueno, nosotros conocemos cuáles son estos actos a través de los cuales la autoridad desde el 2020 puede restringir de forma temporal los certificados de sello digital. En estos casos, lo que sucede es que las autoridades advierten una omisión o un incumplimiento por parte de los contribuyentes y instruye la cancelación. Los contribuyentes a partir de ese momento no van a poder facturar. Dice el artículo 17H bis, una vez que se dé esto, el contribuyente puede presentar caso de declaración y como se llama restricción temporal, en cuanto presente el caso de declaración, se destraba todo esto. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo en esta situación ya al contribuyente se le permite la posibilidad de continuar facturando mientras dure el procedimiento de aclaración. Este procedimiento de aclaración se encuentra previsto en el artículo 17H bis y nos señalan ahí que el contribuyente tendría que aclarar o subsanar las irregularidades y que tiene que aportar pruebas. Tan es así que si no aporta pruebas se puede tener por no presentado. Y existe la posibilidad, a diferencia del 17H, de una prórroga en el cual el contribuyente lo único que tiene que hacer es solicitarla. No necesita que la autoridad se la conceda o no, solamente tiene que solicitarla. Y finalmente el artículo 17D, miren, por cuestiones de tiempo, a mí la verdad es que me gustaría quedarme un poquito más de tiempo a hablar de este artículo 17D por su trascendencia. Les platico muy breve. Actualmente tenemos un análisis sistémico también por esta situación, ya que hemos advertido que contribuyentes que acuden al SAT a generar su e-firma no lo logran porque la autoridad verifica el comportamiento del contribuyente y en caso de personas morales, de sus representantes, de sus socios accionistas. Y en caso de cualquiera de ellos tenga alguna cuestión atípica, no le permite generar su fiel y en ocasiones su contraseña. Esto nos representa a nosotros una afectación muy grave. ¿Por qué? Porque el uso de la e-firma y el uso de la contraseña no solamente son para cumplimiento de obligaciones, sino incluso para el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, me voy a reservar este tema para la próxima charla a efecto de darle la amplitud que yo creo que amerita. Y pues bueno, sin más ni más, antes de que den las 11, yo me despido, les agradezco mucho. Si hubiese alguna duda, estoy a sus órdenes en el minuto que tenemos. Les mando un abrazo desde Prodecon. Gerardo, en la próxima ocasión resuelvo eso de qué pasa cuando restringe la fila y la contraseña. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenos días todavía. Hasta luego. Salvador, ¿cómo te va? Bien, bien, perfecto. Aquí, tuvimos aquí, ¿qué tal? Son 35 compañeros en el aula. Un gusto tenerlos todos por aquí. Recuerden que el material y la ponencia se estará subiendo y pues bueno, ya estaremos dentro de 15 días en este tema, ¿verdad? Es correcto. Dentro de 15 días concluimos esta cuestión del artículo 17D y las reglas generales que nosotros creemos que violentan derechos del contribuyente. Perfecto, maestro. Pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues este es su espacio.
Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Y pues bueno, compañeros, ahorita seguiríamos con la maestra Aida Castañeda Bernicki. Así que bueno, no se despeguen, dentro de unos minutitos se estará conectando. Y pues bueno, recuerden visitar y enviar sus correos al apartado de constancias@actualizandome.com. Y ahora nos vemos. Saludos.